Notícia está começando e o nosso convidado dessa semana é o professor Jaime Ángel, que é professor da Universidade Livre de Colômbia, está aqui no Brasil, a convite do Centro Universitário Newton Paiva, veio aqui falar com a gente sobre ética e globalização. O professor Jaime Ángel já esteve aqui conosco no Contraponto, falando no ano passado também sobre a Colômbia, conversou com a gente sobre política, sobre diversidade, sobre as características da Colômbia e está aqui de volta para a gente conversar mais um pouco. Então ele já é conhecido do nosso público, da TV comunitária e está aqui de volta. Jaime, bem-vindo a Brasil uma vez mais. Muchas gracias a ti, Tatiana, gracias a José Luis por esta nueva invitación pues, a este programa. O professor Jaime Ángel é natural de Manizales, né? Uma cidade que nós estivemos na Colômbia. Belíssima cidade, estivemos lá o ano passado, fazendo algumas conferências. Tivemos a felicidade de conhecer. Sim. Bom, podemos começar então. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, professor Jaime Ángel, como podemos pensar a globalização desde uma perspectiva moral? ¿Es posible? Digamos que lo que he estado reflexionando últimamente ha sido sobre esta cuestión de la implicación de la ética, la implicación en la globalización o si se quiere la globalización en la ética. ¿Sí? Habría que definir, pues ya sabemos todos que la globalización pues es un momento histórico concreto o momentos históricos concretos que ha vivido la humanidad. Esta expresión pues no es nueva, pero se usa mucho para referirnos específicamente a lo que especialmente sucede desde hace 30 años con la caída del muro de Berlín y que comenzó un poco antes, pero se dinamiza mucho a partir de los años 90 y la primera década del siglo XX y por supuesto esta década que apenas comienza. Es una época en la cual veo yo que se dinamizan las relaciones entre los diferentes estados del mundo, pero van apareciendo también nuevos actores y son relaciones muy dinámicas donde también el sujeto y la persona tiene un papel diferente y juega unos roles sociales distintos, ya no a nivel local o a nivel de provincia, sino también pues que al menos tiene las posibilidades por lo pronto en unos determinados escenarios más que en otros de dinamizar el tránsito de un estado a otro, de un continente a otro, con una facilidad pues que nunca antes se había hecho. Y por eso se dice que digamos que un factor decisivo de la globalización ha sido el tema de la tecnología, el tema de las comunicaciones, el tránsito de personas, el tránsito de capitales. Sí, esto ha sido definitivo, ¿no? Este es el contexto. Sí, el contexto de la globalización. Pero ¿cuáles son los problemas de la globalización? Bueno, ahora uno tendría que preguntarse entonces si estamos hablando de la ética, entonces yo tengo que agregarle otra pregunta, que es la pregunta por cuáles son las implicaciones, qué resultados ha tenido esto, cuáles son los principios, cuáles son los nuevos valores que van apareciendo en esa escala mundial. Entonces ya entramos al escenario de la globalización, pero no simplemente económica o política per se, sino además nos interesa mucho pues saber qué implicaciones ha tenido, qué consecuencias tiene para la condición humana, qué consecuencia tiene para cada uno de los sujetos que vive allí. ¿Cuál es la ética de la globalización? ¿Hay una ética solo? ¿Hay una ética universal a partir de la experiencia de la globalización a partir de 1980? Bueno, pues digamos que la globalización también ha pretendido englobar todas las categorías, entonces casi que un concepto sea tan claro que tenga la misma significación en cualquier escenario del mundo, ¿sí? Yo sí definitivamente creo que esto no se puede lograr porque sin embargo, a pesar de la globalización, a pesar de que el mundo es una aldea o que el mundo se nos convirtió en un lugar quizás demasiado pequeño en relación a lo que pensamos hace 500 años con la época del descubrimiento, a pesar de eso siguen existiendo en el mundo comunidades autónomas que reclaman su pasado, reclaman una lengua, reclaman una religión, sí, y esto hace que sea muy difícil, aunque exista desde las políticas hegemónicas que se dan desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Asia, desde esas políticas hegemónicas, yo creo que sí hay también detrás una pretendida ética mundial, es decir, una forma
única de valorar. Sí, Yo definitivamente estoy contra esto y creo que no es posible, ¿no? Sí, Creo sí. que cada lugar, incluso cada estado, al interior de cada estado, como sucede en Colombia, como sucede en Brasil, pues cada comunidad étnica, cada grupo humano diferenciado, indígena, diferenciado por su origen afrodescendiente o por su origen mestizo español, pues seguramente cada uno va a reclamar una concepción también distinta de lo que ellos valoran y de lo que ellos tienen por bueno y malo, o como se dice hoy en día, de lo que se pretende justo o lo que se pretende injusto. Sí, ¿sí? sí. Ahí sí hay una gran diferencia. ¿sí? Podemos decir que hay una tentativa a partir de la globalización de hacer una ética universal, Exacto, una ética global, sí. pero es como todas las necesario- categorías. Sí, Exacto, sí. Pero Claro, el problema ¿cuál es? El problema nace, que Tatiana me preguntaba sobre cómo se origina este problema, pues yo veo que el problema es cuando nos preguntamos por los resultados, vemos que una parte del mundo más bien pequeña, los resultados han sido muy favorables. Entonces, por supuesto, allí no hay problema, ¿sí? El problema comienza a ver cuando en cifras estadísticas se empieza a ver que muy buena parte de la población mundial no ha visto los beneficios de la globalización. Sí, Incluso ni siquiera los países globalizados han mostrado un verdadero interés para que estas naciones, estos pueblos realmente se inserten en ese tema de la globalización, pero siempre bajo esos verdaderos principios de libertad, autonomía, igualdad de los pueblos, pero por todo y por supuesto pues muy poco de justicia. Sí, Entonces, y las nuevas formas de gobernar están cercanas de su concepto de moral. Digamos que yo no soy, yo aunque siempre hago una crítica pues a todos estos fenómenos que van ocurriendo, a cómo se va desenvolviendo la historia, pero hay que caer en un gran escepticismo suponiendo que no hemos avanzado nada. Yo sí creo realmente que sí hemos avanzado, ¿ya? Porque la forma como estaba constituido el mundo hace 500 años, cuando Maquiavelo estaba escribiendo El Príncipe o estaban publicando El Príncipe, en esa época las condiciones eran muy desfavorables para estos temas de la ética que, en mi perspectiva, se vinculan con la democracia y todo esto. Claro, hemos avanzado. Yo creo que sí hay buena parte del mundo que ha ido logrando cosas importantes y que las formas de gobernar en la actualidad sí se van acercando por lo menos a ese ideal de la democracia que tenemos que seguir construyendo, ¿sí? Porque yo veo que los más escépticos están incluso intentando desmontar este concepto de democracia porque casi que han perdido la esperanza, como esa buena parte del mundo que le va mal, y entonces también siguen perdiendo la esperanza porque piensan que los gobiernos pues no van por buen camino. Yo creo que hay unos escenarios que sí están muy favorables y esperamos de manera optimista que nosotros los países latinoamericanos en algún momento nos veamos pues beneficiados de ese tipo de relaciones, ¿no? Y aquí es importante porque yo creo que hoy en América Latina, los estados de América Latina están afirmando más su autonomía, su soberanía, su comprensión diferente, de una ética propia, un respeto a la diferencia en los estados, que es muy marcante, yo creo, también en Colombia. Claro, pero esto puede ser también dañino, ¿sí? Porque yo veo que en la región hay gobiernos que están excesivamente obsesionados por el tema de la soberanía y creo que tienen como una comprensión de la soberanía más o menos como al comienzo, como se pensaba al comienzo de la modernidad. Como Maquiavel, que sí, decía exactamente, ahora, sí. como Claro. para el Estado absoluto. Claro, en este momento se estaba pensando, hace 500 años se estaba pensando, cuando ni siquiera se habían constituido los estados modernos, pues ni siquiera se estaba pensando del Estado, pero lo que empezaron a pensar después en la modernidad era cómo se enriquecían las naciones, siempre se pensaba de manera endogámica. Sí, pero no veo como una cuestión de soberanía. No estoy de acuerdo con usted porque yo creo que está más cercano de la cuestión de la alteridad y no de soberanía propiamente. Especialmente en estos gobiernos nuevos y los gobiernos de Latinoamérica que están ahora haciendo cosas más distintas que los gobiernos anteriores hacían. Sí, lo que yo creo es, para explicar mejor mi idea, es que yo lo que creo es que los gobiernos latinoamericanos tienen que pensar también en términos de la globalización. Es un hecho, estamos frente a ella y tenemos que pensar en las formas, no en hacer una crítica que intente
regresarnos al pasado, sino más bien una crítica constructiva que mire más bien, en vez de mirar nuestros propios ombligos y nuestras propias necesidades a nivel nacional, mirar cómo podemos nosotros vernos favorecidos en términos de relaciones internacionales. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina? Es que siempre en Brasil ha sido muy marcado eso, en Colombia también ha sucedido eso, y creo que es una dinámica que se ha dado en todos los países, es que siempre se ha mirado hacia el norte. Pero los pasos que se han dado han sido muy tímidos, los gobiernos se han enfrentado, el enfrentamiento de Venezuela frente a Colombia fue históricamente un hecho desafortunado para la historia nuestra en Latinoamérica, y lo que tenemos que aprovechar es un momento histórico, estamos en tiempos de globalización, entonces aceptemos ese reto y relacionémonos nosotros, los que somos países hermanos, los que en realidad somos países que tenemos unas economías similares, los que tenemos unos objetivos, una proyección de vida y unos valores en el fondo iguales. Y por eso es que nos hacemos llamar hermanos. Nosotros somos hermanos ¿de quién? De nosotros mismos, de los latinoamericanos, no de los norteamericanos, no de los alemanes. Nuestros hermanos son esto. En términos éticos, hay que pensar, yo sí invito a los países y a los gobiernos, es a ver cómo podemos establecer relaciones, porque las relaciones con Norteamérica realmente son unas relaciones muy tensas, como se acaba de ver con el gobierno brasileño. Pero esto está cambiando mucho, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Estoy de acuerdo? Porque hay nuevas instituciones, hay nuevos actores internacionales. Sí. Y en América Latina, por ejemplo, la creación de la UNASUR, la creación de la CELAC, son instituciones que no, los Estados Unidos no hacen parte, los Estados europeos son instituciones latinoamericanas, ¿eh? El caso de CELAC de Latinoamérica y Caribe, el caso de UNASUR de la América del Sur. ¿Cómo usted ve esas nuevas instituciones, los nuevos actores en el escenario internacional? Bueno, creo que en Colombia pasó un hecho también lamentable, porque en la anterior presidencia de Álvaro Uribe Vélez, pues casi que el presidente de manera frentera condenó a las organizaciones no gubernamentales, casi que las acercaba a grupos terroristas, ¿sí? Sí. Y esto fue pues dramático. Nosotros también tenemos no solamente que pensar cómo es que se dan las relaciones entre gobiernos, sino también hay que darle un nuevo impulso, especialmente a las ONG que tanto hacen para colaborarle a los gobiernos en temas pues de pobreza, en temas ambientales, y ahí el papel de esas organizaciones es fundamental para dinamizar las relaciones internacionales y unas relaciones en paz, no unas relaciones de tensión como se han dado, porque es que una región tan vasta pues tiene que hacer unos esfuerzos muy racionales y más bien quitarle algo de emotividad que se ha dado especialmente en esos gobiernos del norte de Sudamérica. ¿Cómo afectó a Colombia la globalización? Bueno, la globalización en Colombia ha sido... En Colombia se están firmando unos tratados de libre comercio, el principal de ellos, por supuesto, el tratado que se hace con Estados Unidos. A mi modo de ver, lo que sucede es que Colombia es un país que no está preparado, especialmente en términos de infraestructura, no está preparada para enfrentar el tema de la globalización. Entonces, claro, la condición es una condición muy desfavorable frente a un país que realmente aparece bastante poderoso frente a Colombia, que parece una pequeña criatura, ¿sí? Entonces, y digamos que los políticos no han podido entender en qué tiempo estamos, cómo son esas relaciones, y que la relación tiene que ser muy dinámica. En Colombia, yo pongo un ejemplo en mi clase para poder entender cómo funciona el sector público y el sector privado, ¿sí? Y lo pongo en relación de una construcción de un edificio. En Bogotá un edificio se construye en 6 meses, ¿sí? Mientras que la calle y el andén que pasan enfrente no pasa nada. El puente que tiene que construir el Estado no lo construye. Entonces, digamos que el sector privado va a un ritmo demasiado acelerado, pero la capacidad de respuesta del Estado es bastante lenta, ¿sí? El sistema de transporte, aquí en Colombia está un exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hablando del transporte público en Bogotá que él creó. Pero claro, los pasos son demasiado lentos. Bogotá es una ciudad de 9 millones de habitantes y no tiene ni 1 centímetro construido del metro. Apenas el metro de la ciudad es
un proyecto y siempre se viene hablando de eso. Entonces no hay sistema integrado de transporte, las vías a los puertos principales en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico son unas vías con una infraestructura vial demasiado deteriorada, ¿sí? Por cuenta de la ineficiencia pues, de los políticos. Vamos a hacer um pequeno intervalo, depois volvemos. Sim? Perfeito. Bom, vamos fazer então aqui o nosso pequeno intervalo. Daqui a pouquinho o Contraponto está de volta com o professor Jaime Angel. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Gerais, oh Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh Minas Gerais. Contraponto está de volta e o nosso programa dessa semana é sobre ética e globalização. Nosso convidado é o professor colombiano Jaime Angel, que está aqui falando para a gente sobre os efeitos, as características do que nós chamamos de globalização. Bom, bueno, vamos retomar nuestra discusión. Sí, y yo tengo una pregunta. Sí, sí. La cuestión en Brasil ahora la presidenta Dilma Rousseff hizo un discurso muy fuerte en la Asamblea General muy enérgico, de las Naciones, sí. muy enérgico en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde Colombia, ¿cómo se ve la cuestión de la intervención, principalmente de los Estados Unidos en las cuestiones en América Latina, en Colombia, en Brasil, la cuestión del espionaje, por ejemplo? Pues esto fue una noticia muy importante en los noticieros de Colombia, ¿sí? Aunque el tratamiento en ciertos noticieros es un poco ligero, las noticias internacionales, especialmente las que tienen que ver con Latinoamérica y con Brasil, normalmente tienen un tratamiento muy superficial. Pero esta noticia sobre el espionaje que se le hizo a la presidenta de Brasil, sí fue una noticia nacional muy importante porque nos empezamos a preguntar, sobre todo en el ambiente académico, cómo era que funcionaba esto del espionaje y todo esto, y se ha hecho hasta un poco de dramatización sobre la cuestión y creo que ha habido muy malas interpretaciones, pero ha sido un asunto que interesa. Lo que sucede es que el gobierno de Colombia, recordemos que no es un gobierno muy crítico frente a estos temas, es un gobierno que tiene unas relaciones muy amables y más bien se somete al imperio y entonces el gobierno mismo no ha asumido una postura pues muy crítica como lo han asumido otros gobiernos como el gobierno de Venezuela y de Ecuador. Pero sí se conoce la noticia. Sí. La cuestión de las bases militares de los Estados Unidos en Colombia, ¿cómo está esa? De esto ya no se dice nada. No, no, ya no sé. ¿Son cuántas bases? Yo creo que son 5 bases militares. Sí, lo que sucede es que este es un tema que para el ambiente político no interesa mucho, entonces los medios de comunicación pues no se refieren. Es un tema que ya recientemente no se trata, no se volvió a hablar de las bases, de todo eso. De hecho, sobre los medios de comunicación, sí. yo quería saber ahora cómo son los medios de comunicación en Colombia, su servicio de información, si son como en Brasil, que tenemos
poca oportunidad para los temas alternativos, pensamiento diverso, no hay espacio para esto, sino en estos canales como este, que es una TV comunitaria. ¿Cómo es la información, los medios de comunicación en Colombia? Los medios de comunicación en Colombia son muy limitados. Existen 2 canales públicos, que son los que emiten dos canales privados, apenas 2, que es muy poco para en época de globalización, de gran... Pues esto es una contradicción, pero digamos. Tenemos mucho, pero son iguales. Tenemos mucho, pero es la misma cosa. Sí, la misma cosa. Bueno, como los periódicos. excepto nosotros. En Colombia sí es. Hay algún noticiero un poco crítico con el gobierno, con las relaciones internacionales, pero en general la información es muy superficial y no hay una postura crítica de los medios de comunicación, porque en realidad los medios de comunicación defienden la postura oficial. ¿Por qué? Porque estos gobiernos proceden incluso de los medios de comunicación. Recordemos que el presidente de Colombia forma parte de la familia del principal diario que existe en Colombia, del diario El Tiempo, que tiene una circulación desproporcionadamente mayor con respecto a otros diarios. La prensa escrita y la prensa en televisión es en Colombia bastante reducida. Existen canales regionales en cada uno de los departamentos, existen los canales, pero por supuesto estos tampoco hacen mucha crítica y se encargan a nivel de globalización, pues muy poco, y se encargan es más sobre los asuntos que ocurren al interior del departamento, como lo llamamos en Colombia. Sí. Hay un hecho interesante en Colombia con un medio de comunicación que intentaba hacer una crítica al gobierno. ¿Qué pasó con este medio de comunicación? ¿Una explosión? No, en esto no ha sucedido, el gobierno es pasivo tanto en la crítica como en el ataque a quienes lo critican, ¿sí? Y no ha sucedido estos fenómenos desafortunados que han pasado en otros escenarios mundiales de cerrar medios de comunicación. En Colombia, por fortuna, no hemos llegado a me refiero a un hecho de un posto de gasolina, ¿cómo se dice? Que explodió. Sí. ¿Qué pasó con esta historia? No, esto es una historia de años atrás, que es donde la prensa en Colombia se ve muy vulnerada. Los periodistas en la época del narcotráfico fueron asesinados en una gran cantidad de ellos, y uno de los principales diarios, que es el diario El Espectador, que era el diario rival con el diario El Tiempo, eran los 2 diarios en ese momento de mayor circulación. El periódico El Espectador hizo una crítica frontera al gobierno de aquel momento y a los narcotraficantes que se habían infiltrado en el Parlamento colombiano, y eso le costó la vida al director del periódico y por supuesto al mismo diario que pues fue explotado, le pusieron un carro bomba. Entonces la crítica era a los narcotraficantes, no al gobierno. No, claro, los narcotraficantes que estaban enquistados en el gobierno, claro, sí. Porque también se dice en los gobiernos recientes que detrás del gobierno, dentro del Parlamento, hay delincuentes. Hay un parlamentario que con cierto humor y con una crítica muy fuerte, algún día en el Parlamento dijo que iba a sacar algo que simbolizaba a todos los que estaban allí en ese escenario, y sacó una rata, ¿sí? Para mostrarlos a ellos, y decía que esa era la figura como se podían representar todos los parlamentarios en Colombia, ¿sí? Bueno, después fue embajador, fue nombrado embajador, sí, fue premiado. Fue premiado, sí. Volvemos a los temas de la globalización, de la ética. Tiene una cuestión que yo he escrito aquí, que es la cuestión en la historia reciente. Volvemos al tema de la moral, ¿no? Sí. La moral global en tiempo de globalización. En la historia reciente, ¿cómo se comporta moralmente el mundo en términos de rendas nacionales y gastos públicos? Sí, creo que ha pasado un fenómeno desde los años, la historia, digo, reciente comparado con la historia de la modernidad. Digamos que hasta los años 60,
el mundo tenía un ritmo de crecimiento económico bastante sostenido. Tanto las dos potencias, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética y todos pues, los países que eran relativamente poderosos en aquel momento. Claro, y se logró un cierto estado de bienestar porque, claro, con ese bienestar económico, pues la capacidad de responder del Estado era bastante importante. Por supuesto, esa condición genera una mejor relación entre los empresarios, el gobierno, la población, porque el Estado ofrece puestos públicos, ofrece vacantes y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? A partir de los años 70 empieza como la curva empieza a descender y la capacidad de respuesta del Estado empieza a no ser la misma. Claro, el Estado sigue pensando que puede responder al mismo ritmo, entonces sigue gastando aunque los ingresos se han reducido. Pues este es el origen de las grandes crisis que han dado en el mundo. Entonces, digamos, en términos morales, diríamos que se ha comportado de manera irresponsable muchos gobiernos de los que ya sabemos la historia, ¿no? Para nosotros, pues, como punto de referencia en Colombia, el caso de España es un caso muy dramático porque incluso Colombia siempre ha ido a buscar puestos a España, ahora son los españoles los que están visitando nuestro país, incluso para ser meseros de los restaurantes, y pues también en el caso nuestro de profesores, nosotros invitamos ahora a muchos profesores que no tienen las condiciones tan favorables, porque claro, ese estado de bienestar se ha visto claramente comprometido. ¿Cuál es el problema, el dilema también que hay allí? El dilema es que las expectativas en los estados acostumbraron a los ciudadanos a que las expectativas siempre crecieran. Entonces pedirle a un ciudadano, como se ha pedido en España o como se pidió incluso hasta en los Estados Unidos, que sacrifique parte de sus ingresos para entregarle al Estado, o como decía Kennedy, ¿qué puedes hacer tú por el Estado? El ciudadano no le interesa qué puede hacer uno por el Estado. El ciudadano está pensando y se acostumbró en los años 50, 60, en toda esta época muy favorable para la economía de los estados, se acostumbró a preguntarse el Estado qué hacía por ellos, ¿sí? Sí. Contradiciendo la famosa máxima de Kennedy. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál tesis sostiene sobre la relación entre globalización y ética? Digamos que hay varias tesis alrededor de eso, que digamos que hay una cuestión que la relación no podemos mirar la ética y la globalización, sino en términos también de la relación entre poder y economía. Esa relación es una relación bastante importante, ¿sí? Otra tesis que yo sostengo es la que comentábamos ahora, que en definitiva, aunque la globalización lo pretenda, no podemos hablar de una ética mundial, ¿sí? Sí, tampoco yo creo que es muy de una importante economía, esto, yo sí. creo. Tampoco de una economía. Sí, porque cuando decimos sobre esta relación, en general pensamos en la economía, como si esta economía fuera la única posible. Claro. Entonces, esto yo creo que es un problema. Incluso yo tengo una metodología de trabajo en el aula con los estudiantes, que es aprender de todas estas cosas, claro, por supuesto sin abandonar la teoría, pero siempre mirando casos concretos. ¿Sí? Entonces tratando de mirar qué pasó en los Estados Unidos, qué pasó en la Unión Soviética, cómo se enfrentaron, cómo se estaba comportando un monstruo un leviatán que iba surgiendo, que era China, cómo se fueron comportando después de las guerras de guerrillas, esos países que eran países muy pobres, como los del Asia, los países asiáticos, y cómo fueron emergiendo. Entonces los estudiantes, yo trato de que entiendan eso para luego poder ir a esas categorías que el mundo ha construido. Digamos que en términos teóricos hay unos acuerdos, como decía acá, unos ciertos imperativos en los cuales ya universalmente estamos de acuerdo. Yo creo que eso ya lo conocemos por la teoría de Adela Cortina, por la teoría de Habermas y todo eso. Pero hay que reconocer también, entonces, esos casos concretos, el estudio de casos concretos nos ayuda a comprender las diferencias de mentalidad, en toma de decisiones, en acciones, ¿sí? En ideales, en valores, porque detrás de todo esto también hay un trasfondo político, hay un trasfondo ideológico, que siempre un estudiante tiene que estar atento, y un investigador. Está muy importante, ¿sí? Bueno, estamos muy encantados con su presencia, Jaime. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que pueda volver más rápido posible. Sí. Sí, en Brasil. Muchas gracias, e a você, nosso telespectador, nós agradecemos também a sua presença aqui, a sua
participação permanente no nosso programa. Continue com a programação da TV Comunitária. Na semana que vem nós estaremos de volta com mais entrevista e mais Contraponto Cultura.